de ellos y que los induce a actuar o a hablar de esa manera para lograr manipular a la otra persona que quiere de verdad guardar los mandamientos de Dios. Y por eso hemos venido aprendiendo en este ministerio a reconocer el lenguaje bifurcado, no solo en nuestros líderes religiosos, sino también en nuestros compañeros, en nuestros familiares, y ellos usan este tipo de frases de las cuales a veces no somos conscientes, pero que son un arma secreta que se usa en nuestra contra sin que nos demos cuenta para manipularnos y para hacer que sigamos ciertas órdenes, mientras la misma frase se contradice ella misma y por tanto es una frase falsa y absurda. Entonces en este video voy a darles ejemplos de algunas de estas frases. Ustedes también podrán ir recordando algunas frases que han escuchado que tal vez yo no diga en este video. Pero por ejemplo, una de ellas puede ser, abro comillas, no quiero discutir, pero tú estás equivocado. Cierro comillas, plop. La frase en sí misma es una contradicción porque mientras se busca que la persona baje la guardia diciendo, oye, no quiero discutir, al mismo tiempo se introduce una orden donde se está negando a la otra persona y eso en sí mismo es una discusión. A pesar de que se busca en principio que no haya discusión, luego la frase siguiente desata inmediatamente una discusión. Entonces es una frase bastante manipuladora, diseñada para que tú bajes la guardia cuando alguien dice de entrada, oye, no quiero discutir, y luego te dice, tú estás equivocado, ¿verdad? Bastante astuto. Y este es el modus operandi de las personas que tienen posesión demoníaca, que ellos usan estas frases para que tú bajes la guardia y no estés atento a los sofismas y engaños que esa persona está usando en tu contra. Miremos otra frase, abro comillas, no voy a debatir esto, pero esto es lo que tengo que decirles y tienen que escucharme. Entonces, si fuera cierto que la persona no va a debatir, debería entonces quedarse callada. Pero si continúa hablando y continúa debatiendo aquello que precisamente dijo que no iba a debatir, eso quiere decir que estamos ante una frase falsa que se contradice a sí misma y que por tanto nosotros podemos ver que es lenguaje bifurcado y que es usado para que bajemos la guardia. Muchas veces, cuando miramos el caso de Eva, que desobedeció a Dios, nosotros no nos damos cuenta del poder del lenguaje bifurcado y cómo la serpiente le envió a Eva una frase contradictoria en la cual primero le dice una verdad y luego le dice una mentira. De manera que Eva primero baja la guardia y luego acepta la mentira. Entonces hay que estar bastante apercibidos del lenguaje bifurcado. Miremos otra frase. No vine a generar controversia, pero deja de contradecirme. Entonces es evidente que quien está diciendo esta frase está enviando un mensaje contradictorio, porque de entrada se hace pasar como una persona conciliadora que no quiere generar controversias, pero luego pretende imponer su pensamiento a toda costa, aun y cuando no tiene pruebas de lo que dice, porque de entrada declara que no viene a generar controversias. Otra frase bastante interesante es, yo no me impongo, pero lo que digo es verdad. De nuevo, estamos ante una persona que se presenta como alguien conciliador, alguien que no viene a imponer sus ideas, pero luego se contradice totalmente cuando declara que lo que dice es la verdad absoluta. Entonces hay una intención de que el oponente baje la guardia al escuchar que la otra persona dice yo no me impongo, pero luego viene la frase contundente que dice lo que yo digo es la verdad. Y luego, cuando analizamos toda la oración, vemos que es contradictoria.
Y eso de inmediato nos revela que estamos ante un lenguaje bifurcado que muy probablemente no venga de esa persona, sino que es instigado por demonios que le susurran a esa persona y que la llevan a operar en este campo de manipulación que no todas las personas lo conocen, pero muchas personas que son astutas en el uso del lenguaje y lo usan de una forma bastante eficaz, porque siempre logra que la persona que escucha estas frases baje la guardia y luego reciba la orden. Otro ejemplo de este tipo de frases que ya es público y que es muy conocido fue una frase que fue dicha por el Papa Francisco y es la siguiente, abro comillas: observa los mandamientos, pero no como absolutos, cierro comillas. Entonces ahí está el lenguaje bifurcado y contradictorio bastante claro, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se pueden observar los mandamientos si no son absolutos? ¿Verdad? La frase se contradice de inmediato. No se puede observar una ley si esa ley no es absoluta, porque el mandamiento no dice, mira, no robes a menos que tengas hambre. Si tienes hambre, pues puedes robar. No dice así el mandamiento, ¿verdad? El mandamiento es absoluto, diciendo, no robarás. Es decir, no hay excepciones. Simplemente no puedes robar. No hay ninguna excepción de tu parte que puedas decir, bueno, pero en tal caso voy a robar. No, es un mandamiento absoluto. No robarás, punto. Entonces, la frase que dice, guarda los mandamientos, pero no como absolutos, te invita a violar los mandamientos. Sin embargo, pareciera que te estuviera diciendo que guardes los mandamientos. Bastante astuto, ¿verdad, hermanos? Entonces, miremos el cuarto mandamiento que dice, reposarás en el séptimo día. Es también un mandamiento absoluto. Y si se va a observar el mandamiento, debe observarse de forma absoluta. Es decir, que no hay ninguna excusa para no reposar en el séptimo día. Simplemente no hay excusas, ¿verdad, hermanos? Es un mandamiento absoluto y tú no puedes usar tu propio criterio para decir cuándo reposas en sábado y cuándo no. Ahora, este es otro método para derrumbar el lenguaje contradictorio. Por ejemplo, el Papa Francisco dice, observa los mandamientos, pero no como absolutos. Ok, si ningún mandamiento es absoluto, entonces este mismo mandamiento del Papa Francisco que dice, abro comillas, observa los mandamientos, pero no como absolutos, cierro comillas, tampoco es absoluto. Es decir, la frase se destruye a sí misma y por eso esa frase no pudiera establecerse como una ley. Y si no puede establecerse como una ley, entonces la frase es falsa. ¿Verdad, hermanos? Y por eso no podemos decir que observa los mandamientos, pero no como absolutos. Es una frase que colapsa con el mismo enunciado que hace. Básicamente te dice que nada es absoluto y que todo es relativo, y según eso entonces la misma frase también sería relativa. Entonces uno se pregunta, hermanos, ¿será que la doctrina católica es relativa? ¿Verdad que ahí sí no? ¿Cierto, hermanos? Cuando la Iglesia Católica habla de sus dogmas, esos sí deben obedecerse absolutamente. Es decir, no hay excusa para obedecerlos, ni nadie pudiera imponer su propio criterio para decir cuándo los obedece y cuándo no, sino que deben obedecerse y punto, ¿verdad? Entonces, en el caso de la vacuna, es un mandamiento del Papa de Roma que debe obedecerse como absoluto y no hay excusa para nadie, ya sea que seas un bebé recién nacido o que seas una persona que tenga cáncer o esté desahuciada. Esa persona debe recibir la vacuna. Entonces ahí sí, es un mandamiento absoluto, ¿verdad, hermanos? Pero el mandamiento de Dios, obsérvalo, pero no como absoluto, según lo dijo el Papa Francisco. ¡Plop! Entonces estamos ante el lenguaje contradictorio de la serpiente, que nos hace
bajar la guardia, porque nos dice, sí, observa los mandamientos, pero luego introduce una mentira que es, obsérvalos, pero no como absolutos, como si la observancia de ese mandamiento tuviera ciertos límites que cada ser humano pudiera imponer por su propia voluntad, según la situación lo amerite o según él lo desee. Y de esa manera sea cada ser humano que decida cuándo o cuándo no guardar la ley de Dios. De verdad que si nosotros volvemos al inicio del video, todo esto desemboca en que de vez en cuando amamos a Dios o a veces no amamos a Dios. Porque si a veces guardamos su ley y a veces no guardamos su ley, entonces a veces amamos a Dios y a veces no amamos a Dios. Y entonces ya vemos que Dios no puede tener ese tipo de seres humanos inconstantes en la santa ciudad, así como tú tampoco quisieras a alguien que a veces te ama y a veces no te ama, ¿verdad? Tú no quisieras estar rodeado de ese tipo de personas que tienen esa variabilidad fluctuante en su psiquis. Son personas que a la final parece que están locas. Y yo creo que tú pudieras notarlo fácilmente en cualquier amigo que tuvieras o en cualquier familiar, que a veces te ama y a veces no te ama, ¿verdad? Y es algo que a veces es bastante frustrante y hace parte de la decadencia de este mundo, del por qué no podemos ser felices en este mundo si buscamos el amor de las personas, porque si ni siquiera ellos pueden amar a Dios, ¿cómo pudieran amar al prójimo, verdad? De esta manera, si el amor a Dios es guardar la ley, entonces aquel que no puede amar a Dios tampoco puede amar al prójimo, porque la ley también hace parte del amor al prójimo. Como ya sabemos, los mandamientos del 5 al 10 hacen parte del amor al prójimo y los mandamientos del 1 al 4 hacen parte del amor a Dios. De manera de que si tú no puedes amar a Dios, o si lo amas a veces sí y a veces no, de igual forma tampoco puedes amar al prójimo, porque lo amas a veces sí y a veces no. Miremos entonces por qué este mundo es tan decadente. Ahora, aquí tenemos otra frase que es muy usada por las personas adoctrinadas con la falsa ciencia cuando dicen que toda verdad es relativa. Plop. ¿Verdad, hermanos? Es bastante curioso porque esto hace parte de la supuesta teoría de la relatividad de Einstein, donde algunas cosas son ciertas, pero la gran mayoría de lo que dice este actor de Hollywood es totalmente falso, que el tiempo se curva y que el espacio-tiempo se curva, es decir, es algo absurdo que además de todo no puede ser verificable ni medible, lo que nos deja ver que no son verdades absolutas las que este Einstein ha dicho en su libro de la física relativa. En este caso, muchas personas han trasladado esa falsa ciencia que dice que todo es relativo a la moralidad, y entonces estas personas dicen que toda verdad también es relativa y por tanto no puede establecerse una moralidad absoluta, porque todo es relativo. Pero si fuera eso cierto, la misma frase también sería relativa, ¿verdad, hermanos? Y por eso esa frase que dice todo es relativo se contradice a sí misma y no pudiera ser una verdad absoluta. Entonces es falso que todo es relativo, ¿verdad? Porque si todo fuera relativo, entonces en sí mismo